Nueva Vida en Cristo, volumen 4, Viviendo libres a través de la fe es el tema y respuestas bíblicas a mentiras comunes. Eso es lo que estamos haciendo, amados hermanos, viviendo libres a través de la fe. Lo que hacemos es respuestas bíblicas a mentiras comunes y el día de ahora vamos con la mentira número 8, mentiras de Satanás. No hay justicia en el mundo. Eso es lo que Satanás nos dice y vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Así es que comenzamos. Recuerde que estamos con 3 aseveraciones. Esperamos en el Señor que usted nos mande sus comentarios, ¿verdad? Sus respuestas y podamos compartirlas. Y al final del discipulado, pues vamos a estarlas comparando las suyas con las nuestras para aprender un poquito más. Recuerde que una cosa es al principio y otra es al final, ya después del discipulado, cuando ya lo hemos desarrollado. Comenzamos con las aseveraciones. La primera de ellas es: a veces los injustos prosperan más que los justos. A veces los injustos prosperan más que los justos. ¿Qué le parece a usted? ¿Eso es falso o es verdadero? La segunda es: algún día los injustos tendrán que pagar por sus hechos. ¿Será? ¿Qué piensa usted? Algún día los injustos tendrán que pagar por sus hechos. Y el número 3, no vale la pena ser justo si me va mejor haciendo el mal. ¿Será falso o verdadero? No vale la pena ser justo si me va mejor haciendo el mal. Vamos a exponer la mentira. Cualquiera que observa al mundo de hoy podría llegar a la conclusión de que la justicia no existe. Por todos lados, oiga bien, por todos lados estamos rodeados por sufrimiento, injusticias, crímenes, pobreza y corrupción. La mentira se expresa en diferentes maneras. ¿Por qué prosperan los malvados cuando los justos sufren? No hay justicia, las fuerzas del bien están perdiendo, no vale la pena seguir el buen camino porque en el camino malo me va mejor. Eso es la mentira que nuestro enemigo, que el enemigo nuestro quiere que nosotros pensemos. No hay justicia, Dios parece que solo es un espectador, no tiene nada que decir, no tiene nada que hacer. Eso es lo que el enemigo quiere que nosotros creamos. Pero nosotros hemos creído en un Dios que tiene pleno control de las cosas. Y al respecto de esto, como antítesis, mis queridos hermanos, vamos a ver la verdad. Es cierto que los malos son más que los buenos, pero esto no debe sorprendernos. Recuerda lo que Jesús dijo tocante al camino ancho y al camino estrecho en Mateo 7. Vamos a ver lo que dice Mateo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y mire, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y mire, y pocos son los que la hallan. Amados, son más los que se pierden que los que se salvan, porque es más fácil. Es más fácil perderse, es más fácil darle rienda suelta a nuestros deseos carnales. Esa es la verdad. Ahora sigamos. El camino más transitado era el que llevaba a la perdición. ¿Es cierto que el mal camino paga mejor que el bueno? ¿Será? ¿Por qué sufren los justos a manos de los injustos? ¿Qué actitud debe tomar el justo frente a tantas injusticias? El Salmo 37, que es prácticamente en el Salmo que nos vamos a estar, el texto de la Biblia donde nos vamos a estar basando casi todo el discipulado, dice: es clásico para contestar estas preguntas. Es precioso, amados hermanos, porque se escribió hace muchísimos años y sigue teniendo tal vigencia porque la palabra no se hace vieja. La palabra cielo y tierra pasará, mas la palabra no va a pasar. Ahora, el Salmo 37 es clásico para contestar estas preguntas. Lea el Salmo entero y conteste las preguntas del 1 al 8. Eso es bueno que usted lo pueda leer. El Salmo no es un Salmo muy largo y sé que va a ser de mucha bendición cuando usted lo pueda leer. Pero vamos a ir viendo versículo a versículo en las primeras 8 preguntas acá.
¿Cuál es el mandato para el justo en el versículo 1 del Salmo 37? Mire cómo dice el Salmo. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Entonces, amados hermanos, según ese Salmo, el versículo 1 de ese Salmo, ¿cuál es el mandato para el justo en el versículo 1? Ayúdenos con sus comentarios para ir avanzando de manera ágil. Fíjense, amados hermanos, realmente cuando nosotros vemos prosperar a los impíos haciendo el mal, ¿verdad? No necesariamente que alguien no es cristiano, no. La cuestión aquí es alguien que no solamente no es cristiano, sino que hace el mal y hace cosas ilícitas. Entonces, eso, lo que es ilícito, el robo, la mentira, la estafa, tiende a crecer las ganancias como la espuma, pero ya vamos a ver más adelante que tiene una consecuencia. Entonces, en lo que ese ingreso crece y uno ve prosperar al maligno, ve prosperar al impío, no deja a uno de, como dice el Salmo, impacientarse. Entonces, ¿cuál es el mandato? En el Salmo 1. Entonces dice claramente, oiga bien, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. La respuesta es, no te impacientes por los malos. No te impacientes, tienes que estar tranquilo al respecto. Ten paz, amados hermanos. Mire, la fe no solamente es una creencia que está ahí en nuestra mente, sino que la Biblia le llama, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe nos debe llevar a confiar en Dios y por eso el que confía no se impacienta. Entonces, el mandato en el versículo 1 es no te impacientes. En su opinión, ¿qué motivo tendría el justo para envidiar al maligno? ¿Qué cree usted? ¿Qué motivo tendríamos nosotros, verdad? Hablemos como personas que hemos sido justificadas a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para envidiar a un maligno, a un injusto. Cuando dice maligno es aquel que sigue al malo y el malo en la Biblia siempre es Satanás y también le llama a él mismo el maligno y todos los que siguen son llamados de la misma manera. Entonces, ¿qué motivo tendríamos nosotros para envidiarlo a él? Amados hermanos, mire, en nuestra mente, en nuestra vida carnal, ¿verdad? En nuestro desarrollo normal de la vida, no somos perfectos, no somos insensibles, nos fijamos cuando prospera el que hace mal y uno dice, ¿y por qué Dios permite eso? Vamos a poner nuestra respuesta ahí es, en su opinión, ¿qué motivo tendría el justo para envidiar al maligno? Hacen maldad y parece que no les pasa nada. O sea, hacen lo injusto y parece que no les pasa nada. Entonces, amados hermanos, usted humanamente tiene razón, ¿verdad? Nuestros ojitos que ven eso, que ven hacer el mal y ¿dónde está Dios? Y pareciera, no, hombre, la justicia, no hay justicia en el mundo, no parece que Dios tiene el control, sino que parece que el enemigo tiene el control. Ahora, el número 2. Amados hermanos, no veo respuestas, así que yo voy contestando, ¿verdad? Entonces, ¿es cierto que a veces los injustos prosperan? Vamos a ver qué piensa usted. ¿Es cierto que a veces los injustos prosperan? Recuerde que cuando hablamos de injustos, no solo nos referimos a aquellas personas que no son cristianas, sino que aquellas personas que hacen el mal, ¿verdad? Que mienten, que estafan, hacen cosas fuera de la ley y prosperan o no. Entonces, la pregunta ¿es cierto que los injustos prosperan? ¿Qué piensa usted? ¿Conoce algún malhechor que prospera? ¿Qué piensa usted? ¿Será que sí prosperan o no? Pues la respuesta es fácil, ¿verdad?, de contestar. Es por supuesto que sí. Sí prosperan, sí prosperan. Crecen más rápido que el que está trabajando diligentemente en cuestiones sanas, en cuestiones legales, normales, ¿verdad? Crecen más rápido. Pero sigamos. Dice, entonces, ¿por qué no debe el justo envidiar al maligno? Versículo 2, estamos en el Salmo 37, 2.
porque como hierba serán pronto cortados y como las hierbas verdes se secarán. ¿Por qué yo no debo, según ese salmo, el versículo 2 del Salmo 37, por qué yo no debo envidiar al maligno? Sí, dice mi hermana Mari Carmen, pero no tienen, amén, no tienen salvación, definitivamente no tienen salvación. Y el Salmo, el versículo 2 nos dice, porque como hierbas serán pronto cortados y como las hierbas verdes se secarán. Entonces, amados hermanos, ¿por qué no debo envidiarlos? Porque su fin ya está señalado. Tenga paciencia. ¿De qué les puede servir todo lo que estas personas que hacen el mal están almacenando si va a llegar un momento en que no lo van a poder gastar, no lo van a poder disfrutar? En cambio, cuando nosotros hacemos las cosas correctamente, podemos tener paz. Entonces, sigamos, el número 3. Y esto, amados hermanos, le invitamos que usted lo pueda hacer, mire, con 3 colores diferentes, lo que usted quiera. Eso hágalo usted personalmente porque esto le va a ayudar a que usted deje de poner los ojos en las riquezas de los impíos y ponga sus ojitos mejor en Dios. Con 3 colores diferentes, subraya en su Biblia los siguientes temas que se encuentran en el Salmo 37. Ahí lo va a encontrar. Primero, lo que Dios ordena que haga el justo. Ahí lo va a encontrar en el Salmo. No se lo vamos a decir así porque se trata de que usted haga parte de su trabajo, ¿verdad? Que usted sea diligente al entender la palabra de Dios. Cuando usted introduce la palabra de Dios, amados, usted tiene certeza. Recuerde, la fe dice la Biblia que es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Y de qué tengo certeza? De lo que Dios me ha prometido. Y la convicción, la seguridad de lo que yo no veo. Entonces veo prosperar al impío, no veo que le pase nada malo, pero Dios me ha dicho que sí, que se van a secar. Entonces yo tengo que esperar eso. Sigamos. Mi actitud frente a la injusticia. ¿Cuál debe ser mi actitud frente a la injusticia? La pregunta número 4 dice, ¿qué debe hacer el justo en lugar de envidiar a los injustos? Vamos a ver qué dice. Son 2 palabras las que necesitamos que usted nos ayude allí. Dice la pregunta 4, ¿qué debe hacer el justo en lugar de envidiar a los injustos? Oiga, versículo 3 dice, confía en Jehová y haz el bien. ¿Qué cosa debe de hacer el justo en lugar de estar envidiando al injusto? Dice el Salmo 37, versículo 3, confía en Jehová y haz el bien. Amén. Amén, que el Señor les bendiga y gracias por estar conectados con nosotros en este discipulado Nueva Vida en Cristo. Estamos en la pregunta 4 ya, ¿verdad? La mentira que estamos nosotros sacando a la luz es que en este mundo no hay justicia. Eso es lo que Satanás nos quiere hacer creer, ¿verdad? Entonces, estamos en la pregunta número 4. Y nos dice así, ¿qué debe hacer el justo en lugar de envidiar a los injustos? Ahí vamos a complementar con 2 palabras. Y el versículo 3 nos dice así, confía en Jehová y haz el bien. Ok, son 2 palabras las que necesitamos ahí para complementar. Pastor, pero es que eso está bien fácil. Sí, es correcto, está bien fácil, pero cuando usted lo lee, lo medita, eso queda en su mente, amado. Y eso le ayuda. Porque esas 2 palabras, una es el sentimiento que usted tiene, la convicción que usted tiene que tener dentro de su mente y de su corazón, y la acción que nace de esa convicción. Oiga bien, por favor, porque la fe, un sinónimo de fe es confianza. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Confía en el Señor y luego dice, y haz ¿qué es lo que tenemos que hacer? El bien. Así es. Eso es justamente lo que dice la Escritura. Confiar, correcto, mi hermana Roxana. Confiar, eso es lo que tenemos que hacer, pero no solo quedarnos confiados, sino que la segunda palabra es
Haz el que hacer el bien, así es. Aunque parezca, otros están haciendo el mal y les va bien, pero usted es hijo de Dios. Usted no tiene que cambiar, usted no tiene que cambiar de bando, ni actúe como los malos, porque usted es hijo de Dios y estamos hechos, como dice allá Efesios 2:10, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiere decir que desde que usted es creyente ya no funciona bien haciendo lo malo, ¿verdad? Así es que vamos a seguir. La tendencia del creyente es de fijarse en la injusticia y usarla como excusa para su mal comportamiento. Amén. Pero Dios dice, déjame esto a mí. Yo me encargo. La tendencia del creyente es de fijarse en la injusticia y usarla como excusa por su mal comportamiento. Pero Dios dice, déjeme esto a mí, yo me encargo. En Romanos 12:19. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, y no dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, oiga esto, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, amados, usted, por más que su mente le diga, no confíes, no haz lo malo, mira que él está haciendo lo malo, hace lo malo también porque está prosperando. No, amados hermanos. Nosotros estamos hechos para hacer el bien. Confíe en el Señor, confíe en el Señor. Amén. Su responsabilidad es hacer el bien. Oiga esto, hacer el bien ¿y qué? Y nada más. Y nada más, así es. Haga el confiar, bien. ahí está en confiar en el Señor. Amén, así es, confiar en el Señor, pastor, pero es que eso cuesta, sí, por eso es que es un encargo para una persona nacida de nuevo, no es para un encargo para un impío. Amados hermanos, tenemos que reflexionar. El mundo hace lo malo, usted no es del mundo, está en el mundo, pero no es del mundo. Y la número 5 nos dice, ¿qué más ordena Dios al justo? En los siguientes versículos del Salmo 37. Versículo 4. 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Este es un versículo que muchos lo usamos y yo creo que muchos ponen siempre este versículo, algunas veces sin saber que es parte de la palabra de Dios. Pero algunas veces nos olvidamos de la primera parte, que es deleitarnos en Jehová. Así es, ¿qué más ordena? Porque esa palabra, ese verbo, no es una sugerencia, ¿verdad? Y es una orden que tiene inclusive con promesa. Entonces dice, ¿qué más ordena Dios al justo en los siguientes versículos? En el versículo 4, la orden es, amén, mi hermana Brenda Celada, Dios me la bendiga. Gracias por estar con nosotros. Entonces, Amén. ve ahí. Hermano César también está conectado, nos dice. Dios me lo bendiga, mi hermano César, sí, también mi hermana Roxana, gracias, de verdad, gracias por estar con nosotros. También está mi hermana Mari Carmen, Dios me los bendiga a todos, mi hermana Gloria, Margarita Cortés, gracias por estar con nosotros. Entonces, amén. Vea por favor, ¿cuál es la orden ahí? ¿Cuál es el mandato en ese versículo 4? Parece que no es mandato, ¿verdad? Pero es un mandato. Usted tiene que agarrarle el gusto a la vida cristiana. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová. La orden, mi querido hermano, es, oiga bien, alegrarnos en Dios. Eso amén. quiere decir, deleítese, que le agrade estar y alegrarse en Dios y que eso le sea suficiente. Que eso le sea suficiente. Sigamos ahora en el versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará, nos dice el Señor. ¿Cuál es la orden que Dios le da? Recuerde que estas órdenes son frente al actuar indebido de los impíos, ¿verdad? Y a la prosperidad que estos impíos tienen en ese actuar indebido. Entonces, versículo 5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Cuál es dice mi hermana Brenda, alegrarnos en los caminos de Dios? Amén. No vuelva a ver la riqueza del impío, vuelva a ver a Dios y manténganse de Dios. Amén, mi hermana. Amén. Pero entonces,
En este versículo 5, dice mi hermana Brenda, confiar, definitivamente, encomienda a Jehová tu camino, ¿verdad? Y confía en él. Es decir, que usted tiene que, cuando dice encomendar, es decir que pone en las manos de Dios el destino suyo, ¿verdad? Y usted, como dice mi hermana Brenda, confiar en él en todo momento. Amén. Esa es una orden. Y acuérdese de eso, amados, acuérdese de eso. Cuando usted ve al malo prosperar, no, usted encomiéndese a Dios. No, yo confío en Dios. Yo no estoy confiando en el malo. Yo confío en Dios. Ahora, el versículo 7 nos da, oiga esto, y este es bien importante. Esta sí que cuesta. Así es. Esta orden sí que cuesta. Vamos Porque a ver. siempre solo pedimos Y nos quejamos. Y nos quejamos. Así es. Ve el versículo 7 y dígame cuál es la orden de Dios para usted cuando usted ve prosperar al impío. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Oiga, por favor, ¿cuál es la orden? Y esa es la pregunta frecuente que hacen muchos. ¿Por qué a X persona? ¿Por qué siempre viendo al hermano, al amigo o a la persona que tenemos cerca? Sí, porque también hay personas que se dicen hermanas, pero quizás lo son, ¿verdad? Nosotros no podemos juzgar si son o no son, pero andan en malos pasos, ¿verdad? Lo que sí le puedo decir, amados, que cuando yo como papá y veo a un grupo de niños haciendo un desorden y entre ellos estuviese uno de los míos, pienso, mis hijos ya están grandotes, ¿verdad? Pero cuando estaban pequeños y veo a uno de los míos haciendo desorden, yo no voy a corregir al hijo ajeno. Yo voy a ir y voy a corregir al mío, a mi hijo, no al ajeno. Y el Hijo de Dios es el que mi hijo es el que lo tomo y lo corrijo, ¿verdad? Entonces, a veces hay cristianos que andan haciendo lo malo y van a ser tratados como impíos. Entonces, dice mi hermano Edwin, Dios me lo bendiga. Correcto, tener paciencia, ¿verdad? A Dios, por supuesto. Dice, pero la paciencia, mire, porque hay quienes están quietos, pero están hablando, ¿verdad? Quejándose. De ahí dice, guarda silencio. Amén, esa es la orden. Y no te enojes cuando el malo prospere. Silencio. No digan nada. Yo sé que sentimos algo, sentimos feo adentro, ¿verdad? Ay, ¿por qué prospera este que hace el mal? Y yo que hago, trato de hacer el bien, no estoy prosperando. Tranquilo, Dios tiene todo bajo control. Vamos a ver el siguiente versículo, que es el versículo 8. Mire la orden. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Amén. Difícil que nos pasen cosas y el no reaccionar, el meditar en el momento para no enojarnos, el contar hasta 10, no, hasta 50 para dejar la ira que no nos... No, mejor sabe qué haga. Yo le aconsejo, apréndase el Salmo 119 y cuando esté desesperado comiénzalo a decir en memoria. Le aseguro que rápido le va a ir el enojo. Mi hermana Brenda nos da una respuesta mejor que la nuestra. Dice, con paciencia, guardando silencio. Así es para el anterior. Ahora, en este versículo 8 dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Entonces dice mi hermana Brenda, deja la ira y el enojo. Así es, no nos enojemos, desecha hacer el mal, porque dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. O sea, cálmese y no se anime a hacer el mal. Por eso es que mi hermana deja la ira y el enojo, pero también dice, deja la ira y el enojo. Y no hagas lo malo, no te excites, no te motives, no te animes a hacer el mal porque ves que a otro le está yendo bien. Ya les dije, la Biblia nos enseña que todos ellos tienen sus días contaditos cuando van a tener un encuentro con Dios. Ahora, Amén. Vamos a una historia de esperanza. Óigalo, se lo vamos a leer. La cuentas dice, tú. Imagínese una ciudad bajo sitio, rodeada por fuerzas enemigas. Se estaban acabando las provisiones y el temor llenaba los corazones de sus habitantes. Pero en la oscuridad de la noche, alguien logró cruzar las líneas enemigas y entrar a la ciudad con una gran noticia.
En otro lugar, el jefe de las fuerzas enemigas se había rendido. La guerra ya había terminado y solo era cuestión de tiempo hasta que la noticia llegara a las fuerzas que rodeaban la ciudad. Entonces dejarían las armas y la ciudad estaría a salvo. De igual manera, vivimos sitiados por las fuerzas de maldad, enfermedad, injusticia, opresión y muerte nos rodean, pero las cosas no son como parecen ser. Solo es cuestión de tiempo hasta que termine todo. Oiga bien, ya ganamos. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Dice la Escritura ahí en 1 de Juan, nuestra fe. Amén. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Amén. Ahora vamos a leer el Salmo 37, versículos 10 y 11. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará ahí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Amén. Entonces, esa, amados hermanos, es palabra de Dios. Tenemos que creerla. Óigame, créala y vívala y sea paciente. Usted siga haciendo lo bueno. No se excite, dice ahí, no se anime a hacer lo malo pensando que no le va a pasar nada. Porque teníamos el dicho aquel, ¿verdad? El que la hace, la paga, ¿verdad? Sí. Y así es, amados. Realmente así es. Ahora, oiga, vamos a ver una parte de este tema bien importante, lo que Dios promete al justo. Y nuestra pregunta número 6 nos dice, ¿qué hará Dios por el justo cuando obedece? Según el Salmo 37. Y recuerden, este versículo ya lo leímos, que nos dice así, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuál es la promesa de Dios ahí para el justo? Para aquellos que logran tranquilizarse, tener paciencia y hacer lo bueno. ¿Cuál es el pago, verdad? Y que aprenden a deleitarse en el Señor. Según el Salmo 37, 4. Vamos a ver, mándenos su respuesta, ¿verdad? Deleítate así. ¿Cuál es el pago? ¿Cuál es el heredarán la tierra? Dice mi hermana. Amén. Dice, versículo 4 dice. Estamos en el versículo 4. ¿Qué hará Dios por el justo cuando obedece? Dice, el Salmo 37 dice que heredaremos la tierra, pero ahí está, correcto. Mi hermana Roxana dice, porque deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando usted está deleitándose en Dios, no tiene tiempo para estar viendo al impío, amados. Usted aprende a esperar en Dios y Él promete darnos lo que desea nuestro corazón. Es increíble porque esa promesa no tiene límite. Oiga bien, esta promesa no tiene límite, ¿verdad? No, porque alguien me dice, no, a Dios no se le pide dinero. Pues la Biblia dice que Él es el dueño del oro y de la plata, ¿verdad? ¿Y a quién se lo hubiera pedir? Al banquero. Antes de pedírselo al banquero, se lo pide al Señor, ¿verdad? Y Dios va a abrir puertas. Dice mi hermana Brenda, abundancia de paz, definitivamente. Eso así es, pero también no solo paz, sino que Dios tiene cuidado de nosotros. Vamos a seguir. Versículo 6. Vamos a ver qué es lo que Dios promete al justo. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Mi hermana Ana dice, gozarnos en Dios y Él nos dará bendiciones. Amén, mi hermana, amén, que eso así es. Gócese en Dios, pero es que mire aquel como está prosperando y yo tengo alguna necesidad. Gócese en Dios. Dios va a complacer los deseos de su corazón, nuestro corazón, si usted aprende a gozarse en Él. Y yo así sé que así es. Está haciendo, mi hermana. Así yo es. Yo sé que sí, amén. Yo creo que todos de alguna manera hemos podido saborear o deleitarnos en eso cuando algunas veces nosotros ya hemos dado alguna petición por perdida. Bueno, yo te mostraba hace unos días que dice, no, ya no, es imposible, pero el Señor nunca olvida y nunca tarda. Él es en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. Amén. Ahora, pero Él cumple.
Esta es una bien especial, mire, es una promesa bien especial si usted aprende a confiar en Dios. Exhibirá tu justicia como la luz y tu Y tu derecho derecho, como el como el mediodía. mediodía, ¿verdad? Muy importante. Así es. Cuando usted siente que están violando sus derechos, cuando usted siente que lo están culpando de algo que usted no cometió y no tiene en sus manos a veces la prueba para poder probar que no es culpa suya, que usted no hizo eso, amados hermanos, la Biblia dice, exhibirá tu justicia como la luz. Amén. Así Y como la esto, luz que ha hecho en este día tan hermoso, ¿verdad? sí, muy, Sí, nos asoleamos, muy ¿verdad? Aunque asoleado. trabajando, pero nos asoleamos. Pero, ¿ibas a decir, perdón? No, que este versículo se da mucho entre parejas, entre familia, entre padres e hijos, porque algunas veces nosotros no creemos a nuestros hijos o nosotros les decimos algo y ellos están con la duda, pero el Señor es fiel y siempre, tal vez no es inmediatamente, pero el Señor siempre exhibe su justicia y luego nosotros no tenemos las herramientas para comprobar, pero Dios va poniendo paso a paso y nos da ese derecho, como dice él, como el mediodía, y sale la justicia a la luz. Amén. Mi hermana Roxana dice, exhibirá nuestra justicia, correcto. Él la va a sacar a la luz. Mire, y cuando la verdad salga, óigame, la mentira no puede estar frente a la verdad. Y Así no hay es. mayor verdad que Cristo. Y Él va a probar, ¿verdad? Por eso es que tenemos que hacer lo bueno. Porque la Biblia dice que no hay nada que nos salga a la luz. Por eso haga lo bueno, aunque esté tentado a hacer lo malo, haga lo bueno. Sigamos, ¿verdad? Siempre mostrará nuestra justicia. Él nos va a librar, Amén. amados, Él nos va a librar. Ahora, versículo 11, vamos a ver la promesa para los que confiamos en Dios. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Amén. Vamos a ver cuál es la promesa allí. Si usted aprende a confiar en Dios, a tener paciencia, aunque vea que otros están prosperando haciendo lo malo. La Biblia dice, no te excites a hacer lo malo, no te motivas, no te animes, no te vayas a animar a hacer lo malo. Quieto, que yo te he hecho para lo bueno, no para lo malo. Y es algo que muchas veces nos preguntan, ¿verdad? ¿Por qué estás tú tan tranquilo y tantas cosas que están pasando a tu alrededor o en tu casa? Pero el Señor tiene esta promesa y Él es Amén. fiel. Dice mi hermana Ana, dice, Dios dará la victoria y una luz de tranquilidad. Amén. Y dice Amén. mi hermana Brenda Celada, heredarán la tierra, dice, pero los mansos, mire, no hay mansedumbre sin obediencia, porque hay gente que es mansa porque no tiene el valor de decir nada, pero cuando usted tiene el valor de decir algo y usted aprende a obedecer, es decir, la mansedumbre implica obediencia, aceptar lo que Dios está haciendo y obediencia y confianza. Entonces, amados hermanos, permaneceremos en paz en su presencia si usted aprende a descansar en Él. Amados, y no va a poner exactamente lo que yo voy a escribir ahí, pero el sentido es ese. Mi hermana Ana dice, Dios nos va a dar la victoria y una luz de tranquilidad. Exacto. La hermana Brenda nos dice, heredarán la tierra. Heredaremos, mi hermana, heredaremos. Por supuesto que sí. Ahora vamos al versículo 28. ¿Cuál es la promesa que Dios nos da si usted obedece a Él y tiene paciencia en Él? En el versículo 28. Bella promesa y nos dice así, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, que Oiga, qué somos precioso. usted y nosotros. Recuerde que usted dice, ay pastor, pero es que yo santo no soy. Dios nos ha santificado, mi hermano. Dios nos ha puesto aparte. Perdón, estamos creciendo en la fe, ¿verdad? Amén. Todos tenemos errores. Así es. Y en este momento estamos santificando nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro hogar, compartiendo más y aprendiendo más del Señor. Correcto, porque algunos están haciendo cualquier otra cosa en lugar de estar aprendiendo un poquito más y motivándose a su corazoncito a confiar en Dios, pues andan ahí arriba para abajo y quizás gozándose supuestamente gozando en la carne con impíos y eso siempre trae problemas. Ahora, Amén. ¿cuál es la promesa? Porque Jehová ama la rectitud y oiga y no desampara a sus santos. Qué belleza siempre estar al amparo de Dios, Así ¿verdad? es. Y nunca sentirnos solos, porque Él está ahí siempre con nosotros.
Bueno, ya Amén. no sigo. Sí. No, Casi yo me doy la acuerdo cuando teníamos los respuesta. perritos, ¿verdad? Teníamos tres perritos, una pastor alemán, una, una mezcla de pitbull con bulldog Americano. americano, y ahí la nena que la habíamos traído de El Salvador, ¿verdad? Ella ¿qué era? Doberman con Golden Retriever, Golden qué mezcla Retriever. más rara, pero preciosa la perra. Mire, cuando salían los tres perros, yo veía que la hermana Luisa salía con una gran confianza, Ah, ¿verdad? Y nadie que la acercara. Entonces, ya no digamos, mire, le dice mi hermana Mari Carmen, y muy, muy cierto, y lo dice también mi hermana Brenda. Mi hermana Brenda dice, no nos desampara, y mi hermana Mari Carmen lo dice todavía más, más así, más seguridad, nunca nos va a desamparar. Ambas tienen total razón. Así es que amén. eso nos permite a nosotros estar tranquilos, porque estamos al amparo. Oiga, estamos al amparo, así como la gallina dice, mete a sus polluelos debajo de sus alas, así, pero dice el Salmo que bajo sus alas estará seguro. Allí estamos seguros. Amén. Ahora, vamos a la número 7. Y la número 7, ¿qué dice el versículo 16 para motivarnos? Porque algunas veces sí creemos, sí confiamos, tenemos fe, pero estamos desmotivados. Pero vamos a ver qué nos dice. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Ahí está, no lo creen muchos, ¿ah? Eso no lo creen, Y es no, para motivarnos, pastor. pero sí Pero el así Señor. es, mire, amados, es es lo poco del justo. Y estar tranquilo y disfrutarlo tranquilo. Amén. Ya les dimos la respuesta, ¿verdad? Pero el Señor nos, perdón, el Señor nos dice, mejor es lo poco del justo. Créanle al Señor. Si Dios va a hacer abundar lo poco del justo, y después lo va a hacer mucho, tranquilo. Si es que, mire, la prosperidad es cíclica, amados, es por ciclos. A veces estamos súper bien y a veces estamos un poquito mal. Tranquilos, tranquilos. Y lo que tenemos que hacer es siempre confiar en Dios y seguir adelante. Vamos a ver, dice, es mejor lo que se obtiene honradamente que lo mal habido. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, le aseguro que todo pecado trae cola. ¿Cómo así, pastor? Todo pecado trae atadura. Siempre viene enganchado con la consecuencia. La paga del pecado es muerte. Pero cuando usted lo hace honradamente, hace lo bueno, trabaja honradamente, Dios va a hacer que lo que usted tiene le abunde. Vamos a seguir. Amén. Lo que Dios promete al maligno. Oiga esto, por favor, y aquí vamos a tener una lectura algo larga. ¿Qué pasará con el maligno? Salmo 37, versículos 9 y 10. Vea esto. Dice mi hermana, tener poco en la tierra, pero en el cielo podemos tener riquezas celestiales. Amén. Amén. Definitivamente que tenemos riquezas celestiales. Pero fíjense, amados hermanos, yo quiero decirles algo. La riqueza en la tierra tiene mucho que ver con la manera como nosotros nos desenvolvamos, ¿verdad? Si usted quiere avanzar más económicamente, pues pídale a Dios y vea la manera honrada cómo hacerlo. Y póngaselo a Dios, póngale sus planes a Dios. Señor, yo quiero hacer esto, este es mi negocio, quiero estudiar esto. Y yo le aseguro que lo hacemos honradamente, Dios va a abrir puertas para que usted Amén. lo logre. Vamos a ver qué dice, qué pasará con el maligno. Salmo 37, versículos 9 y 10. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Oiga esto, por favor, mire qué promesa, ¿verdad? ¿Qué promesa hace Dios para hacer con el malo? Fíjense, amados, en los tiempos, en los primeros tiempos, Adán y Eva, cuando ellos pecaron, Dios les dijo, van a morir. ¿Y qué pasó? Murió. Cuando en el tiempo de Noé, Dios dijo, mira, de aquí a 120 años voy a hacer que caiga el diluvio. ¿Y qué pasó? Vino el diluvio, ¿verdad? Y Dios prometió que los enemigos de Israel iban a caer. ¿Qué pasó? Cayeron. Dios prometió que porque Israel se había alejado de él, iba a caer. ¿Y qué pasó? Israel cayó.
Entonces, todas las promesas que Dios hace se van a cumplir. Amén. Entonces, amados hermanos, si Dios dice aquí que usted va a ver al impío haciendo el mal y de repente usted lo va a volver a ver, ya no va a estar allí. Dice, pues de aquí a poco no existirá más, observará su lugar y no estará. Dice mi hermana Ana Galán, serán destruidos. Es correcto, amados. Eso es correcto. Entonces, podemos confiar. Eso es una promesa y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Destrucción es lo que le espera. Como dice mi Amén. hermana, serán destruidos. Y no dejarnos llevar por las demás personas que no conocen de Dios, porque algunas veces dejamos llevar por tantas conspiraciones, como en aquellos tiempos de los ejemplos que tú diste, que la gente también tenía conspiraciones y no creían de lo que iba a pasar, pero el Señor es fiel y cada uno se cumplió. Ahora vamos a ver el versículo 13 y vamos a poner dos palabras allí. Por favor, ponga mucha atención. Versículo 13 lo ponemos aquí. Oiga esto, a usted parece que no es cierto, pero dice allí la Biblia que el Señor va a hacer algo. Oiga esto, por favor. El Señor del malo, ¿verdad? Porque, vamos a ver, ¿cuál es la respuesta ahí? ¿Leemos el versículo, pastor? Sí. El versículo 13 nos dice, el Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Amén. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Y por qué? Ahí está, solo una palabra, ¿verdad? Y el siguiente pongo dos palabras, las que usted considere, ¿verdad? Y eso es lo que Dios dice. Recuerde que es lo que Dios promete que le va a hacer al maligno. Por eso, amado, usted esté tranquilo. Mire, en uno de los proverbios también dice que Dios se va a reír. Creo que es el proverbio 6, donde dice que Dios se va a reír de aquellos que Dios estuvo extendiéndole las manos y no se la recibieron, no hicieron caso al llamado. Entonces Dios dice que se va a reír cuando venga lo que teméis. Así es. No es que nosotros nos alegremos que al prójimo le pase algo malo, sino que estamos haciendo ver que cuando nosotros somos parte del maligno, vamos a recibir las consecuencias. Y las consecuencias nunca son buenas de una acción mala. Correcto. Entonces mi hermana Brenda nos da la respuesta. El Señor que va a hacer se reirá. Se reirá. Qué Amén. tremendo. Mire, cuando se burlan de uno, ¿cómo que se enoja uno, verdad? Y se ríen de... Pero Dios se va a reír. ¿Por qué? Porque no le hacen caso, amados. No le hacen caso, no quieren saber de Dios. En cambio, nosotros queremos saber de Dios. ¿Y por qué se va a reír? ¿Por qué se va a reír del malo? Porque, vamos a ver si usted nos ayuda. Ahí está la respuesta. ¿Por qué se ríe Dios del malo? ¿Verdad? Nosotros no podemos decir cuándo va a pasar esto, pero sí sabemos que va a pasar. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar según la promesa de Dios? Ayúdenos, por favor. Dice, ve que viene su día, correcto, Amén. ¿verdad? Ve, dice mi hermana Roxana. Entonces, vamos a poner nuestra respuesta porque ya nos dieron la respuesta correcta. Viene su día, ¿verdad? Amén. Y es que, mire, Dios no es que, ya vi lo que le va a pasar. No. Es que Dios no es ajeno a las cosas que pasan. Dios ha programado lo que le va a pasar a aquellos que no lo obedecen. Dios Amén. ha establecido un día, que viene su día, dice mi hermana. Ve que Así viene es. su día. Pero si usted ama a esa persona que está haciendo lo malo, mientras hay vida todavía hay esperanza y entonces usted puede presentarle la palabra de Dios para que Dios lo cambie, para que pueda tener arrepentimiento, lo limpie de toda maldad y ya no venga este día de castigo sobre esta persona que nosotros amamos. Correcto, porque algunas veces los malos son familia nuestra, son amigos nuestros. Y duele hay que orar ver, por ellos, así ¿verdad? Hay es. que orar por ellos y hay que hablar con ellos y no cansarnos. Sigamos, por favor. El 14 y 15, versículo 14 y 15. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará
en su mismo corazón, y su arco será quebrado. Mire, Dios dice cómo actúan ellos y cuáles son sus Así es. intenciones, ¿verdad? ¿Y para qué? Para matar a los de recto corazón. ¿Qué es lo que hacen? Desenvainan su espada, ¿verdad? Y entesan su arco, es decir, estiran la flecha, ¿verdad? Para tirarle la flecha al pobre y al menesteroso, Y eso es lo que ¿verdad? pasa algunas veces, que nosotros decimos, yo no quiero ir a la iglesia porque mi tío, mi tía o algún familiar siempre se ríe de nosotros, o algún amigo, pero lo que están haciendo es poniéndonos un tropiezo para que nosotros no podamos llegar a la meta, para que no podamos conocer más del Señor. O cuando nosotros tenemos un tiempo que lo dedicamos para la iglesia o para aprender, así aprendiendo juntos como estamos, siempre llega el impío, el que no conoce de Dios, y nos invita a cosas que están fuera del evangelio. Entonces lo que vamos a poner aquí es que desde allá en el numeral 8 dice, ¿qué pasará con el maligno? Entonces primero dice, en el versículo 14 dice, lo que ellos hacen. ¿Y a quiénes se lo quieren hacer? Al pobre y al menesteroso. Y también para matar a los de recto proceder, ¿verdad? Porque ellos quieren dañar al pobre y al menesteroso. Y Así usualmente es. el de recto proceder defiende al pobre y al menesteroso. Entonces lo que quiere hacer es quitar el tropiezo que tiene para dañar a los primeros, que es el que tiene un recto proceder. Pero dice el Señor que Él va a hacer algo. Lo que Dios promete al maligno. Eso está exactamente en el versículo 15. Y fíjense que es duro leerlo, ¿verdad? Porque realmente como cristianos no queremos que nadie sufra, pero la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces dice, versículo 15, su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrantado. Vamos a Amén. avanzar, vamos a poner nuestra respuesta. A los malos los destruirá su propia maldad. Esa es la respuesta que tenemos nosotros, pero si hay alguna similar, pues están correctas. Es como alguien ponía en una red social, no te pelees con los judas, ¿verdad? O sea, con los quizás los traicioneros, quisieran decir, ellos se ahorcan solos, ¿verdad? Entonces, así es, mire, la propia maldad los destruye a ellos, los alcanza. Ellos, dice el proverbio, que ellos cavan hoyos y caen en ellos mismos. Vamos a seguir. Y el versículo 20, vamos a complementar ahí donde nos dice, el malvado desaparece como él y luego como si no hubiera existido. Pongamos atención a la lectura para que podamos complementar con la palabra que corresponde. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos. Se disiparán como el humo. O sea que se va a esparcir todo. Correcto. Bueno, aquí lo vemos en los incendios, cómo comienza y de repente pues está llegando, se dispersa hasta zonas que no nos imaginamos, aunque no sean cerca. Y Pero como para fíjense tener una cómo idea, son las ¿verdad? cosas. Aquí en el área de la bahía, el mar comienza a jalar el humo, ¿verdad? Y al final uno dice, qué bárbaro, cómo está de denso. Pero Es el como mismo medio está ambiente va limpiando. limpiando, ¿verdad? Entonces dice mi hermana Roxana, dice, el malvado desaparece como él, por supuesto, humo, como si no hubiera existido. Mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. Así es. Amén. La número 9. ¿Debe buscar venganza el justo? Es una pregunta muy importante, porque algunas veces es cierto, somos hijos de Dios, pero tenemos esa espinita. La pregunta es, ¿debe buscar venganza el justo? Y luego, ¿por qué? Y vamos a leer Romanos 12, 19, que nos dice así: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Entonces la pregunta es, ¿debe buscar venganza el justo? ¿Por ¿Sí qué? o no?
Y después del sí o no, usted pone por qué. Mi hermana Roxana dice no, ¿verdad? Tajantemente, no. Ahora vamos a poner el por qué. ¿Es correcta esa respuesta? No. Pero ahora vamos a poner por qué no. ¿Cómo le ha ido las veces que usted se ha vengado? No, ya van a ver, como me hicieron, les voy a hacer. ¿Por qué no debemos, como dice mi hermana Roxana, no debemos de buscar el venganza? ¿Pero por qué? Según ese versículo. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, y no dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mi hermana Mari Amén. Carmen dice también, no, tajantemente no. Porque dice mi hermana Roxana, ¿verdad? Y ahí dice, porque será la ira de Dios, ¿verdad? La ira de Dios. Vamos a ver a alguien que nos ayude para complementar la respuesta, ¿por qué no tengo que vengarme? Aunque ahí está, ¿verdad? Será la ira de Dios la que se va a vengar. Así es, amados. Dice, no, porque la venganza es de Dios. Es correcto. Mire, a veces Amén. uno quiere, ¿verdad? Vengarse. Y a veces uno, ay, ya vas a ver, te voy a poner en las manos de Dios. Pero la verdad es que Dios es el que tiene el control. No Amén. tenemos que vengarnos porque Dios es el que dará el pago a cada uno y lo paga con su ira, como dice mi hermano. Así es, correcto. Y Sigamos. vamos al número 10. Y qué pregunta más importante con todos los acontecimientos que estamos viendo. ¿Cómo terminará la historia del mundo según Apocalipsis 9:11 y siguientes? Amén. Dice mi hermana Mari Carmen, provocar la ira de Dios, así es, ¿verdad? No, si nosotros nos vengamos, la ira va a venir a nosotros, Dios nos va a corregir, pero dejemos que Dios corrija al impío. Les voy a leer Apocalipsis 19 porque estamos viendo lo que Dios promete a los impíos. Les voy a leer este texto, permítanme. Dice así. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del furor, del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Ahí habla, ¿verdad? Ahí realmente, ahí está la ira de Dios totalmente desenfrenada, ¿verdad? Ya Dios consumiendo a todos los impíos. Y amados hermanos, cuando dice, de su boca sale espada aguda para herir con ella las naciones. Estamos hablando al mundo impío, amados. Y después dice, y él regirá con vara de hierro. Ahí no va a haber negociación, no va a haber perdón ya a ese momento. Y luego dice, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Amados, para cuando se cultivaba la uva, ¿verdad? Y a la hora de exprimirla se ponía en una especie de pila, ¿verdad? Y se ponía toda la uva y entonces llegaban las personas y la pisaban, ¿verdad? Caminaban sobre ella para exprimir la uva y así saliera el jugo de uva para hacer el vino. Entonces ya todo está preparado, ya todas las uvas, ya todos los malvados, ya todo el que sigue haciendo mal, el que no se convierta, ya está puesto ahí en el lagar. Y ya está determinado todo. ¿Y quién lo va a hacer? El Señor Jesucristo. Y entonces, amados, aquellos, dice, cómo terminará la historia del mundo según Apocalipsis 19 que acabamos de leer. Y les doy mi respuesta ya. Enfrentarán la ira del Señor. Amén. Así, sin límite.
ya sin nada que detenga todo esto. Además, las cosas no son como parecen. Aparentemente, los malos gozan de todo, pero no viven en paz y están controlados por la envidia, celos, rencores, avaricia, orgullo y temor. Comparta con otros una situación difícil que esté experimentando. El Salmo 37:3 recuerda: confía en Jehová y haz el bien. Oiga esto. No permita que la injusticia ni cualquier otra circunstancia de su vida le convierta en una persona amargada y envidiosa. Eso es un peligro, amados hermanos. Amargada y envidiosa. Siga haciendo el bien, dejando a los injustos en manos de Dios. Amén. Eso así es, amados hermanos. No permita que la injusticia, no permita que lo que hacen los malos le llenen de amargura. Si está en una situación de abuso, pida sabiduría a Dios y busque consejos de un creyente maduro. Hay lugar para resistencia. Quiero decirle, amado, si usted está pasando por momentos de abuso, como dice allí, busque su pastor, busque consejos, y porque hay diferentes maneras. Hay definitivamente que podemos orar, pero también hay maneras de parar Así es. al injusto, ¿verdad? Y mucho más cuando hay alguien que está abusando físicamente, abusando emocionalmente, abusando sexualmente, abusando de un menor. No tiene por qué soportarlo, ¿verdad? Dios está con nosotros, es cierto, pero también no se trata cuando usted, digamos, está viendo que alguien está abusando de uno de sus niños, y dice, no, lo voy a buscar las autoridades. No, la Biblia no dice eso, no habla de eso, que usted no tiene por qué quedarse callado. Mucho peor cuando se trata de sus hijitos. Un abusador llega hasta donde nosotros permitimos. Correcto. Hasta donde el abusado permite que llegue el abusador. Miren, no haga como a veces cometemos el error, ¿verdad? Muchos pastores, no lo denuncie quizás a un padrastro abusado de una niña o de un niño. No, tenemos que esperar en el Señor. No, tiene que tenerlo, porque puede que haya abusado de su niño y va a abusar de alguien más y no se va a detener. Entonces ahí tenemos que ser muy sabios al respecto. Ahora vamos al final de nuevo, amados hermanos. Mire, eso es que lo decimos hacia la carrerita, pero es algo bien serio. Es algo bien serio y no permita que ni abusen de usted y mucho menos de sus niños. Veamos Amén. si son falsas o verdaderas las oraciones primeras. Vamos al final, al principio de nuevo y mándenos usted sus respuestas, ¿verdad? Queremos saber qué hemos aprendido, cuánto hemos avanzado. No se preocupen, aquí nadie se equivoca, todos estamos aprendiendo. Vamos a volver a Y ella. recuerde que si es falso, nos va a enviar una F, y si es verdadero, con una B. Así es que nuestra primera aseveración nos dice así: a veces los injustos prosperan más que los justos. A veces los injustos prosperan más que los justos. Y es lo que suele decir todas las personas. Algún día los injustos tendrán que pagar por sus hechos. La segunda es: algún día los injustos tendrán que pagar por sus hechos. Y la tercera aseveración nos dice: no vale la pena ser justo si me va mejor haciendo el mal. No vale la pena ser justo si me va mejor haciendo el mal. Envíenos sus respuestas si estas aseveraciones son falsas o verdaderas. Amén, mis queridos hermanos. Ya ahorita ponemos las respuestas, pero ayúdenos, por favor. Nos alegraría mucho que usted nos comparta cuál es su opinión al respecto de lo que hemos visto ya en el discipulado. Ok, entonces dice, a veces los injustos prosperan más que los justos. Quisiéramos decir que no, que esa aseveración es falsa, pero usted y yo sabemos, amados hermanos, que los malos a veces
prosperan más que los justos. Amén. La respuesta es verdadera. Verdadera. A veces y muchas veces prosperan más, pero ya vimos, ¿verdad? Ya vimos. ¿Qué es Tienen la día, astucia? ¿verdad? Tienen día ellos, Ujú. tienen día para que Dios ponga fin a todo eso. Ahora, segundo, algún día los injustos tendrán que pagar por sus hechos lo que acabamos de decir. Por supuesto que eso es verdadero. Y Verdadero. vamos a la tercera, no vale la pena ser justo si va mejor haciendo el mal. Sí, como espuma va a crecer, pero así como la espuma se deshace, así Dios va a deshacer lo que usted ha hecho si se porta incorrectamente. Entonces, ¿no vale la pena? ¿Cómo no? Claro que sí. Por eso esa respuesta es falsa. Falsa. Ahí está. Gracias, mis queridos Gracias hermanos. por los que enviaron su Gracias a todos. respuesta. Sí. Es una bendición para nosotros que pues siga hasta este momento y que se interese por aprender. Mire, le aseguro que en algún momento la vida le va a poner a prueba al respecto y usted se va a acordar de esto, ¿verdad? Se va a acordar de que usted y yo estamos hechos para hacer el bien sin importar la condición en la que nos encontremos. Ya sabe usted, somos Luis y Mario Chávez y todo lo hacemos porque Por el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. a Él estamos esperando, por Él seguimos adelante. Amén. Cristo viene pronto y nos va a encontrar y ojalá que no nos encuentre haciendo el mal, sino que nos encuentre siempre haciendo el bien. Amén. Amén. Gracias, mis queridos hermanos. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar con nosotros y ayudarnos a